bienvenidos una vez más a este su programa Marco de Referencia. Hoy viernes tenemos, como cada viernes, un programa especial, una entrevista especial. En esta ocasión pues tenemos a Claudio Camaño, con quien vamos a conversar muchísimos temas de interés para todos ustedes. Así que le invito a que se queden ahí tranquilitos en sus televisores, porque de inmediato estaremos al regreso. Estaremos con ustedes compartiendo con Claudio Camaño. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Cada vez que ONAPI registra un nombre comercial, detrás de ese registro hay muchas cosas más. Desde un salón de belleza, un colmadón o un hotel que estará lleno de turistas. El país económico se registra aquí. Somos el termómetro del espíritu emprendedor de los dominicanos. ¿Y qué espíritu? En los últimos 5 años, el registro de nombre comercial en ONAPI ha aumentado vertiginosamente. Todo eso lo hemos hecho juntos, trabajando unidos como nación. Juntos. No importa dónde estés, llegaremos hasta ti para apoyar tus ideas y tus emprendimientos. Hemos dado también nuestros primeros pasos en el rescate de nuestro talento inventivo. Sentamos las bases de una nueva visión, innovación tecnológica para todos. También acercamos a nuestros jóvenes a esa nueva visión, desarrollando su talento innovador junto al sector privado y las universidades. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Gracias, señores, estamos de vuelta y ya como les había anunciado, tenemos aquí con nosotros a Claudio Camaño. Bienvenido, Claudio. Muchísimas gracias, ¿verdad? Para mí más que un honor estar aquí y gracias, ¿verdad? por la oportunidad de poder llegarle a nuestro pueblo. Estamos igualmente agradecidos contigo de que hayas sacado un poquito de tiempo para compartir con nosotros pues muchísimos temas que yo sé que todo el público estará pues interesado en oír tu parecer, tu opinión al respecto de los mismos. Pero vamos a comenzar hablando de un tema especial. Vimos como el pasado miércoles tuviste una rueda de prensa para
plantear la situación que se está con esto de la demanda que interpuso tu familia con el asunto, el tema de tu padre. Cuéntanos, ¿qué ha pasado con esto? Sí, nosotros tuvimos esa rueda de prensa para informar a la población cómo va el proceso y sobre todo para informar sobre una serie de situaciones anómalas que se han ido dando en el proceso. Nosotros hemos querido ser muy prudentes, muy pacientes con este caso y hemos tratado de no ventilarlo mucho en los medios de comunicación para que no se vaya a alegar que nosotros queremos ganar un caso judicial, ganarlo en los medios de comunicación. Nosotros, ese es un caso que está debidamente documentado, pruebas testimoniales, documentales, videos, y no tenemos la menor duda de que obtendremos una sentencia favorable, no solamente favorable a nosotros como familia, sino favorable a nosotros como país, porque nosotros estamos conscientes del compromiso que tenemos con que se siente un precedente jurídico y social en la República Dominicana de que los pacientes no son objetos, son seres humanos, y de que los centros médicos tienen que tratar al paciente con dignidad, tienen que tratar con el cuidado, porque hay una cosa que nosotros estamos plenamente convencidos y que de hecho los elementos de prueba así lo demuestran. Si mi padre, Claudio Camaño Grullón, hubiese recibido las atenciones oportunas y de calidad que merecía él y cualquier persona, hoy mi padre estaría vivo, sin duda luchando al lado de nuestro pueblo como siempre lo hizo. Entonces nosotros tenemos ese compromiso con él de que su muerte sirva por lo menos para que más personas no sigan muriendo. Nada de lo que nosotros podamos hacer en los tribunales nos va a reparar el daño ni a nosotros como familia ni a nosotros como país de haber perdido a Claudio Camaño Grullón. Pero entendemos que la mejor forma de honrar lo que fue su vida es que su muerte sirva y que aún él después de su muerte pues pueda seguir aportando a las causas sociales. Y hemos asumido ese compromiso, pero hemos visto cómo este caso ha tenido muchas incidencias. Ya llevamos para casi 2 años de la muerte de mi padre y todavía no ni siquiera ha pasado a juicio de fondo, porque los abogados han estado haciendo una serie, los abogados de la defensa, incidentando, entonces, sobre todo incidentando ante la mirada cómplice y permisiva de los jueces, porque la misma ley establece los mecanismos cuando un abogado está haciendo una defensa temeraria o está utilizando tácticas dilatorias, la misma ley lo establece. Sin embargo, ante la mirada cómplice, permisiva y cobarde de los jueces, entonces los abogados defensores hacen lo que les da la gana. De hecho, este caso, que es un caso que se está conociendo en una sala civil, las salas civiles son unipersonales, sin embargo, o sea, es un solo juez. Sin embargo, este caso ya hay 5 jueces que lo han visto, porque primero había una titular que tuvo el primer día, después esa titular se fue a hacer una maestría a Europa y pusieron un suplente, pero en lo que designaban por decirlo de alguna manera, pues que tengan consecuencias quienes así lo hicieron, claro. Porque oyéndote y poniéndome también de tu lado o en tus zapatos, realmente es muy penoso que cuando una persona llega a un centro privado, lo primero que toman en cuenta es si hay un recurso financiero para atenderlo. Y una persona, sí. La vida de una persona no puede estar sujeta a si en ese momento tiene recursos económicos o no. O por lo menos se sabe de quién se trata. Es un ser humano. Y son de esas prácticas inhumanas. Aquí todos los días en nuestro país, todos los días aquí fallecen personas por esa deshumanización de la medicina. Y por eso nosotros hemos querido sentar este precedente para que las familias sepan que existen las vías para accionar y para buscar sanciones ejemplarizadoras contra aquellos centros y contra aquellos profesionales de la salud que faltan a su juramento hipocrático, el juramento que hacen cuando van a recibir su título de medicina, de anteponer, de poner, la ética, de poner todos los medios posibles para salvar la vida humana. Así es. Sin embargo, fallan a ese juramento hipocrático y claro, ante un sistema, ante un estado donde no hay un régimen de consecuencias,
pasan muchas cosas. De hecho, ese mismo miércoles, cuando dimos la rueda de prensa, cuando íbamos camino al Colegio Dominicano de Periodistas, que fue donde dimos la rueda de prensa, íbamos escuchando unas declaraciones por la radio de la ministra de Salud Pública, donde hablaba de que se iban a sancionar a los médicos que incurrieran en negligencia, en los casos de sobre todo el tema de la mortalidad infantil y materna. Así es. Pero esa misma ministra planteó que se iban a sancionar a los centros médicos y hicieron un informe, y el informe arrojó como resultado unas faltas, y ella incluso habló de que se iban a imponer una serie de sanciones. Eso fue hace 2 años y no se ha sancionado a ninguno de los centros, ninguna de esas sanciones han sido aplicadas. Entonces vamos a dejar la doble moral, y a dejar de estar con esa falta ética, con esa falsa ética, con esa falsa preocupación. Vamos a preocuparnos realmente por los problemas, vamos a imponer sanciones, porque las sanciones es lo que posibilita que haya un régimen de consecuencia y que tengan mayores cuidados, porque cuando no hay un régimen de consecuencia, entonces la gente pierde básicamente la noción de lo que está bien y lo que está mal. Así es. Claudio, ya pasando a otro tema que por supuesto tenemos que conversar contigo, vemos que se ha cumplido 1 año de el surgimiento de la Marcha Verde. Vimos inclusive una actividad que se celebró para conmemorar este hecho, una concentración frente a los frentes del Palacio Nacional, pero vimos también cómo muchos sectores le han restado importancia, dice que ya está decayendo, algunos inclusive hablan de los motivos por los cuales está pasando esto. Tal parece que no hay una cabeza que dirija, que se identifique ese movimiento por un líder, por decirlo así. Bueno, en sentido general, ¿cuál es el saldo que tú le das a este movimiento ya al cumplir 1 año, y hacia dónde tú crees que pueda encaminarse para conseguir los logros por los cuales están luchando? Fíjese, a mí me resulta muy simpático esos comentarios que han hecho muchos sectores, muchos detractores de la Marcha Verde, detractores con intereses muy bien, son personas que responden a intereses muy bien definidos, sobre todo personas que responden a los intereses del gobierno, personas que o son parte del gobierno o responden a los intereses del gobierno por distintas. Estamos ante un sistema que no escatima recursos en comprar voces, en comprar conciencias, pero esa manifestación que hubo frente al Palacio la han querido presentar como un fracaso, cuando esa manifestación, yo quisiera que alguna de esas personas que dicen que eso fue un fracaso señalaran qué otra actividad frente al Palacio Nacional ha sido más masiva que esa del pasado 28 de enero. Esa ha sido la actividad más multitudinaria que se ha hecho frente a una casa de gobierno en toda la historia de la República Dominicana. Entonces, fue un gran éxito, sobre todo que se desarrolló sin ningún tipo de incidentes. Fue una actividad, fue una fiesta a la democracia frente al Palacio Nacional. Sin duda, esa actividad fue menos masiva que otras, como la del 16 de julio, que ahí hubo casi cerca de 500,000 de personas. ¿Pero por qué fue menos masiva? Precisamente por el precedente que ha sentado el mismo gobierno de las actividades frente al Palacio Nacional. A mí me llegaron a cargar, a dar golpes, echar gas pimienta frente al Palacio Nacional. Entonces, son de los precedentes que ha sentado el mismo gobierno de brutalidad y de intolerancia. O sea, y por eso fueron menos personas, porque lo que fueron ahí, fuimos dispuestos a cualquier cosa, a coger lo que sea, porque fuimos a no demostrar, y precisamente esa actividad demostró que no hay temor, porque esa actividad, si bien no fue tan masiva como la otra, ahí habían decenas y decenas de miles de personas que fueron ahí desafiando las tácticas intimidatorias del gobierno y no nos dejaron cesar ante ningún tipo de provocación ni nada. Entonces fue una actividad realmente muy bonita, muy exitosa, y además que marca una nueva dirección de Marcha Verde. ¿Por qué digo una nueva dirección? Porque hasta el momento las actividades de Marcha Verde habían sido encaminadas
no hacia el gobierno, sino hacia el pueblo, hacia despertar la conciencia del pueblo, lo cual se logró de una manera muy exitosa. Esa actividad del Palacio es la primera actividad dirigida hacia el gobierno. Fíjense, nunca hemos hecho una actividad frente a un símbolo del poder. Ni siquiera, pero fue muy pretenciosa. Ni siquiera la del 16 de julio. Fíjense que no se hizo frente al Congreso, se hizo frente a la lotería y se utilizó la amplitud de la avenida Jiménez Moya, pero no se hizo frente al Congreso, que perfectamente se pudo haber hecho, porque no era hacia el Congreso que estábamos hablando al pueblo. Ahora en esta actividad le hablamos al gobierno, fuimos a hablarle al presidente y fuimos a decirle que si no acata las exigencias del pueblo, no le vamos a dejar gobernar. Porque si no hay justicia, no habrá paz. Y cuando decimos que no habrá paz, no es que va a haber violencia, sino que vamos a estar en acciones constantes. De hecho, ahí se han comenzado a definir lo que son las estrategias de paros, primero municipales, provinciales, hasta avanzar a paros nacionales. Porque hay que hacer que el gobierno entienda que no es si quiere, es que es obligado que va a tener que escucharnos. Pero a propósito de no dejar gobernar, Claudio, hemos visto que en varias ocasiones ya que se han hecho estas actividades, siempre al final de la misma se lee un manifiesto. Sí. Y en algunas ocasiones se ha hablado de que, bueno, el presidente debe renunciar, se debe llevar un juicio. ¿No es esto a veces un poquito exagerado, pretencioso, ambicioso y hasta un poco fuera de lugar ante la justicia o legalmente hablando? Sí. Bueno, fíjese, Marcha Verde nunca ha pedido la renuncia del presidente Danilo. Hay personas dentro de Marcha Verde que se han tomado. Sí, y de hecho yo firmé un manifiesto, yo también fui de los firmantes de un manifiesto donde pues planteamos ese tema, una solicitud de renuncia a Danilo Medina. Pero Marcha Verde como Marcha Verde nunca, lo que se ha planteado es el sometimiento. Y no es pretencioso, porque someter a un presidente de la República, eso no es pretencioso. Es pretencioso aquí, donde las instituciones están secuestradas. Es pretencioso aquí, donde el Congreso sigue líneas de manera vulgar y asquerosas. Aquí es pretencioso. Pero en los países que se respetan, donde las instituciones de verdad funcionan, eso no es pretencioso. Pero hemos visto como en Perú el presidente estuvo a punto de... Y en Guatemala el presidente y la vicepresidenta, no solamente que lo quitaron del gobierno, que están presos. Entonces eso no es pretencioso. Cuando la democracia existe, cuando las instituciones funcionan, no es pretencioso. Aquí puede ser pretencioso. Aquí, donde Danilo tiene un Congreso completamente servil y genuflexo, un sello gomígrafo de sus vagamunderías. Pero si las cosas funcionan, no fuera pretencioso. Entonces nosotros lo que hemos estado planteando, las vías institucionales, porque sin duda Danilo Medina ha sido el principal beneficiario de los actos de corrupción que hemos visto de la multinacional Odebrecht. Ha sido el principal beneficiario y ya se ha planteado como el principal promotor de la impunidad en la República Dominicana. Entonces, tiene que ser investigado. Así sea para probar su inocencia, pero tiene que ser investigado. Porque no es posible que él, siendo jefe de la administración pública, porque ser jefe de Estado, ser presidente de la República no solamente es un gran caché y un gran privilegio, es una gran responsabilidad. Y él no puede lavarse las manos de los actos cometidos por sus subalternos y desvincularse de eso, porque él es el principal responsable de la administración pública. Entonces, y si Danilo tuviera realmente un mínimo de decencia y vergüenza, él renunciara. Él renunciara. Pero como sabemos que él no tiene vergüenza ni decencia, él no va a renunciar. Y entonces por eso estamos pidiendo que se someta. Y si no se le somete ahora, en algún momento tendrá que someterse a Danilo Medina. Bueno, Claudio, con tu anuencia tenemos que hacer una pausa. Luego de ella no nos vamos lejos de Odebrecht, porque vimos que coincidió, si se puede decir así, con este primer aniversario de Marcha Verde, con esta petición del Procurador General de la República pidiendo una prórroga para buscar pruebas, seguir buscando pruebas, recolectando pruebas. Y bueno, vamos a ver qué tú dices a todo esto, pero luego de la pausa. Así que ustedes no se muevan. Facilitar a más dominicanos el derecho a un techo propio, seguro y digno, solo se logra con 3 cosas: trabajo, trabajo y más trabajo.
el gobierno asumió el compromiso de entregar un hogar a aquellos que vivían en las zonas más vulnerables. Con proyectos como la Nueva Barquita, Nuevo Boca de Cachón, El Rito en La Vega y Mesopotamia, miles de familias dominicanas ahora tienen la casa que soñaban en un lugar seguro. El trabajo nunca para. Y este año comenzaremos el proyecto Domingo Sabio, que cambiará para siempre el entorno de 45,000 dominicanos que hoy viven con el inminente peligro que representa el río Sama. Solo un gobierno que trabaja incansablemente construye futuro. Solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Bien, continuamos aquí en Marco de Referencia y conversando con Claudio Camaño. Claudio, dejamos un tema en el tapete antes de irnos a la pausa, y es acerca de esta petición, este tiempo más que ha pedido el procurador para seguir recolectando pruebas, cosa de que ha sido puesta en tela de juicio. Vemos también como algunos acontecimientos han adornado todo este proceso. Una reunión famosa que hubo por ahí en un restaurante que supuestamente fue casualidad, el señor Rondón estaba ahí. Entonces la gente ha comenzado a hacer sus propias conjeturas acerca de todo este proceso. ¿Qué tú opinas? Bueno, sin duda esa situación, una situación bastante vergonzosa, bastante lamentable, porque ¿cómo el procurador va a pedir más tiempo para hacer una serie de diligencias investigativas que nunca la ha hecho, que ni siquiera la ha iniciado? Si el Procurador General de la República lo que hizo fue solicitar un acuerdo donde se despenalizara a Odebrecht, lo único que el procurador ha hecho es buscar crear los mecanismos de la impunidad. ¿Por qué el procurador no hizo como hicieron en otros países y tomó a los ejecutivos de Odebrecht y los metió preso? Y le dijo, ¿ustedes quieren salir de aquí? Hablen. Básicamente las pruebas que ha presentado la Procuraduría son pruebas que le han enviado desde fuera. Pero le voy a hacer una pregunta a las personas que nos están viendo. Desde fuera se van a conseguir las informaciones detalladas de lo que pasó aquí adentro. No, porque ninguna de esas personas, la supuesta delación premiada, no era que los funcionarios de Odebrecht de aquí iban a hablar, no. Era que le iban a enviar unos archivos de allá, que se podían haber conseguido por una cooperación con la Pero llegaron, con las fiscalías. Supuestamente sí, llegaron hace tiempo. Y en eso es que el procurador está basando sus investigaciones. Y sin embargo, fíjense, la misma Odebrecht y esos mismos documentos que llegaron de allá, dicen que Odebrecht estuvo dando sobornos desde el 2001 hasta el 2014. ¿Ustedes saben cuál fue la única obra del 2012 al 2014? La Punta Catalina. Esa fue la única, o sea, esa obra está dentro del periodo de sobornos. ¿Qué quiere decir? Que si sobornó hasta el 2014,
es evidente que se dio sobornos para Punta Catalina. Sin embargo, la Procuraduría no ha hecho nada para auditar Punta Catalina. La Procuraduría ha querido dejar fuera del caso Punta Catalina. No hay Bichara, que es a un funcionario del gobierno ligado a los temas que tiene al director ejecutivo de la CDEE. Bichara, un individuo que debería estar subyúdice, investigado como parte de ese proceso, porque fue un individuo que tomó un rol protagónico en el proceso de asignación, de licitación fraudulenta, claro está, de una obra, de hecho, de la obra cumbre de la corrupción dominicana. Nunca se había hecho una obra donde se estimara tanta corrupción y tantos robos a la República Dominicana. Pero no solamente eso, tenemos una Odebrecht que precisamente por ese acuerdo que hizo con la Fiscalía, con el Ministerio Público, se ha envalentonado a tal modo. Oiga, no solamente nosotros no hemos demandado a Odebrecht, o sea, nosotros con ese acuerdo renunciamos como Estado a demandar a Odebrecht, y ahora es Odebrecht que nos demanda a nosotros. Ahora Odebrecht nos está demandando a nosotros. O sea, una empresa corrupta, ladrona, nos demanda a nosotros, a la República Dominicana. Y yo quisiera saber si se le va a dar un peso más a esa empresa. Yo quisiera saber. Bueno, se ha dicho de que no se le va a dar. De hecho, vimos a Bichara, a Rubén Bichara, decir que no se le iba a dar un peso más. Y de hecho, se está hablando de una litis a nivel ya internacional. No, lo que pasa es que, ¿qué pasa? Van a nivel internacional. Yo tengo informaciones bastante... Arbitraje, bastante, el término, ¿verdad? Tengo informaciones bastante fieles. Miren, investiguen cuántos casos la República Dominicana ha ganado en arbitrajes internacionales. No ha ganado ninguno. ¿Ustedes saben por qué no ha ganado ninguno? Porque la República Dominicana, cuando va a arbitraje, en muchos casos ni presenta defensa. Dejan que la condenen. Entonces luego dicen, nosotros no queríamos pagarle, pero nos condenaron. Entonces, ahora ellos se presentan como los valientes. Bueno, no le vamos a pagar. Vamos a un arbitraje, ordenan el pago. Entonces allá para acá vienen, bueno, nosotros no queríamos pagarle, pero tenemos que respetar ese arbitraje, patatín, patatín, patatán. ¿Por qué no agarraron mejor y metieron preso de Odebrecht, a los ejecutivos de Odebrecht aquí? En lugar de estar permitiendo ese tipo de chantajes. Entonces, además, señores, le vamos a creer a un Rubén Bichara cuando el presidente de la República dijo que no se iba a reelegir y se reeligió. Cuando constantemente hemos visto, cuando teníamos un presidente de la República que decía que iba a perseguir la corrupción por el rumor público y ni siquiera la ha perseguido cuando le han presentado pruebas concretas. Entonces, sencillamente, no podemos creer ni en la palabra, ni en la moralidad de ninguno de los funcionarios del gabinete de Danilo Medina, empezando por el mismo Danilo Medina, porque son unas personas que no merecen. Lo único que merecen esas personas es el repudio de la sociedad dominicana. Bueno, Claudio, vamos a hablar ahora de política, el sistema de partido y bueno, de las situaciones que se están dando en estos momentos en nuestro país. Vimos como a pesar de que congresistas del partido de gobierno aseguraron que antes de que finalizara el 2017 se estaría ya aprobando esta ley de partidos políticos. Sin embargo, vimos cómo se creó esta crisis interna dentro del PLD, entre los dos líderes, los dos bandos que predominan en el mismo, y inclusive se habló para este tema de las primarias abiertas, que fue el punto básico que provocó este conflicto o esta crisis. Esta desavenencia, vamos a llamarla así, es unos juristas para que determinaran si era constitucional o no el tema de las primarias abiertas. Luego vimos que los mismos juristas, los más importantes juristas de este país, ellos mismos se descalificaron, porque comenzaron a emitir opiniones en los medios de comunicación que prácticamente se deshabilitaron, se descalificaron, para participar en esta comisión que se iba a nombrar. Ahora vemos cómo el comité político ha decidido pues tirarle la canana a los diputados de que decidan ellos de manera libre. ¿Qué tú opinas acerca de esta situación? Bueno,
Dicen que Balaguer tiene una frase muy famosa que decía: cuando tú quieres que una cosa no se haga, encárgaselo a una comisión. Es verdad, o sea que las comisiones, esos son... Sí, bueno, de hecho lo vimos con Punta Catalina, hicieron una comisión para investigar y encontraron que todo estaba bien. Cuando la misma empresa decía que dio soborno y la comisión encontró que todo estaba bien. O sea, son de las cosas... ahora vemos cómo hicieron esta comisión de juristas y al final eso quedó pues empantanado. Sin duda se ha querido utilizar el tema de si las primarias abiertas o cerradas para dar todavía más largas a... ¿Tú crees que realmente lo que no se quiere es aprobar esta ley? Claro, lo que no se quiere es aprobar la ley. Eso, miren, los partidos ahora mismo andan a sus anchas. Nadie le exige democracia interna, no se le exige pero Claudio, rendición de cuentas, ni que te interrumpa antes de que continúe, pero también sí. A propósito de partido, de manera particular pienso que no se han visto los partidos emergentes, lo de la oposición, como hacer una presión real y verdadera para que se tenga que aprobar esta ley. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo creo que la verdadera presión para la aprobación de la ley de partido va a tener que venir del pueblo dominicano. Por algo muy sencillo. Porque los partidos políticos, todos los partidos políticos están en una condición de comodidad. ¿Por qué? Porque no se le exige transparencia. No se le exige cuarto a todo el mundo, no se le exige rendición de cuentas. No se le exige democracia interna. Entonces, de hecho... Básicamente ahora mismo el único partido que se está sometiendo a la democracia interna de manera, o sea, dentro de los principios democráticos del sufragio universal es el Partido Revolucionario Moderno, que está haciendo una convención donde mediante el voto libre y secreto y voluntario va a elegir todo su andamiaje. Ojalá, Claudio, porque inmediatamente se anunció este proceso, se filtró la información de que sus dos principales líderes ya tenían predeterminado quiénes eran los que iban a ganar ese proceso. Sí, pero miren, lo importante, siempre dentro de los partidos políticos hay tendencias y eso es válido. Eso es válido y es legítimo. Hay tendencias. Lo importante es que se respete la legalidad del proceso, que se respete los principios democráticos. ¿Por qué? Porque si un líder baja una línea y resulta que cuando usted está ahí frente es un voto libre y secreto y voluntario. Yo espero. Entonces, así es que se va a hacer. Que así suceda. Así es que se tiene que hacer y así se va a hacer. Y de hecho, porque el PRM, y bueno, de hecho ellos le pusieron a su convención el nombre de mi padre, Claudio Camaño Grullón. Y pues eso nos ha permitido tener pues estar en contacto y ellos están conscientes del compromiso que tienen no solamente con la democracia del PRM, sino con la democracia de la República Dominicana. Y es que los partidos políticos, no se puede hablar de perfeccionar el aparato democrático de un país cuando los partidos políticos, que son la base de la democracia, porque es el instrumento a través del cual las personas aspiran a los espacios, no tienen democracia interna. Entonces, miren, lo verdaderamente importante no es si las primarias son abiertas o son cerradas. Lo importante es que haya primarias, porque el tema aquí es que aquí el PLD en el 2016 a todos los congresistas que aprobaron la reelección no tuvieron que ir a primarias, pero también hicieron lo mismo otros partidos de la oposición. Pero el que se oponga a la reelección lo reelegimos. O sea, y realmente eso afecta las bases de los partidos y eso es una de las cosas que va creando la falta de credibilidad en los partidos políticos y tenemos que devolver la credibilidad a los partidos políticos y la ley de partidos sin duda va a venir a hacer un rol muy importante para poder devolver la credibilidad a esas instituciones que son la base, el pilar de la democracia. ¿Y tú crees que si no se aprueba se pueda ir en el 2020, como han dicho algunos, pero hay recursos los cuales puede utilizar la Junta Central Electoral para poner orden y poder realizar unos comicios más o menos bien? Mire, ¿tú crees así o crees que realmente si no se aprueba esta ley vamos rumbo al precipicio? Bueno, mire, le voy a decir una cosa. En el 2020... a más tardar en el 2020, mayo del 2020, va a haber elecciones en la República Dominicana. De hecho, en febrero tiene que haber elecciones municipales. Municipales, así es. Quiere decir que en el 2020, a más tardar, va a haber elecciones en nuestro país. Sería muy penoso, muy bochornoso, vergonzoso, que no contáramos con una ley de partido para esas elecciones. Pero además sería muy peligroso, sumamente peligroso.
porque ante un descrédito tan grande de la democracia dominicana, aquí puede pasar cualquier cosa. Yo personalmente estuve en las pasadas elecciones, llevé una candidatura a diputado en mi circunscripción, puedo dar fe y testimonio de todas las irregularidades que hubieron en el proceso electoral, y pues me voy a presentar nuevamente a una contienda electoral, pero sin duda que con las reglas de juego que existen, hay que ir literalmente con el cuchillo en la boca. Bueno. Si las instituciones no son capaces de garantizar la democracia, vamos a tener que buscar mecanismos extra institucionales para garantizar que se respete la voluntad del pueblo. Bueno, Claudio, estamos en toda la disposición de que así sea. Tenemos que hacer otra pausa. Al regreso, quiero que a propósito de esas aspiraciones tuyas, quiero que hablemos un poco de ti, qué estás haciendo. Sabemos que eres un joven pues brillante y que tienes un compromiso social, ¿verdad?, con este país. Entonces queremos saber qué estás haciendo, cuáles son los planes, a qué aspiras, cómo lo piensas hacer y todo lo demás. Pero esto luego, después de la pausa. Volvemos. Tus remesas llegan premiadas con Banreservas. Por cada $50 o euros que recibas o envíes por Banreservas, obtendrás un boleto. Deposítalo en las urnas en nuestras oficinas y podrás ganar una Kia Sportage 2018. Mientras más remesas recibas o envíes, más oportunidades tienes de ganar. Participa en estas remesadoras. Banreservas, el banco de los dominicanos. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y, para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero. Ya tú sabes, sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país, consolidando el avance del sector eléctrico nacional. Ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando en el presente para el futuro del país. Bien, continuamos aquí en Marco de Referencia conversando con Claudio Camaño. Claudio, de tan solo mencionar tu nombre, tu apellido, ya eso implica algo importante, algo grande. Y vemos que tú has correspondido de forma maravillosa a ese nombre. Y te hemos visto pues al lado de las mejores causas de este país. Un compromiso social, como ya he dicho. Entonces quiero que nos hable un poco acerca de qué estás haciendo, cómo vas a encaminar tu carrera política hacia el 2020, que son los próximos comicios, como bien acabas de decir. Entonces, ¿qué está haciendo Claudio Camaño? Muchas gracias. Fíjense, yo hasta básicamente entrado el 2012, yo era un ferviente promotor y defensor de la abstención electoral y completamente negado. Incluso yo tenía toda mi argumentación filosófica de por qué no debíamos involucrarnos, porque era una especie de validar un sistema completamente antidemocrático. Sí, sí. Pero me di cuenta de una cosa. Miren, no es que yo haya dejado de pensar que este es un sistema antidemocrático. Lo es. Y cada vez más antidemocrático.
Pero ¿qué pasa? Los cambios se hacen desde los espacios de poder. Así es. Y a los espacios de poder se llega solamente por dos vías, o por las armas o por los votos. Entonces, y mi padre siempre hablaba de lo traumático que es el uso de las armas. Hay muchas personas que siempre a veces yo le escucho diciéndome en las redes sociales, no, aquí lo que hay que tomar las armas, tirarse a la calle. Bueno, miren, las luchas por los derechos y las libertades no descartan ningún método. Pero tenemos que también estar conscientes del atraso social, político, económico que eso implicaría para nuestro país. Y tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles, porque hayan procesos de transformación a través de los votos, utilizando los mecanismos imperfectos de nuestra democracia, pero que están ahí. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Y luchar para que cambie. En ese sentido, nosotros ingresamos a la política. Para eso, estuvimos llevando una candidatura. En el 2012 yo participé como delegado electoral para conocer cómo eran esos procesos. Ya en el 2016 pues me presenté una candidatura. Y a pesar de que el resultado no se obtuvo el resultado electoral que se estaba buscando, pero entiendo que obtuvimos un éxito político. ¿Por qué un éxito político? Porque quedamos en una mejor valoración que la que teníamos antes. Yo tenía muchos temores al momento de dar ese paso hacia la política. ¿Cuáles eran los primeros temas? ¿Cómo decirle a la gente? Yo que siempre había hablado a la gente que no se involucre en política, que la política es para los delincuentes. Entonces yo me metí en política. Entonces yo decía, oye, la gente me va a ver a mí como un falso, me va a ver. Y además, yo voy a la gente ahora a decirle cosas, a hablarle bonito, pero todos los políticos van y hablan bonito y dicen cosas. Entonces sentí el temor a ser rechazado. Ese es un temor el cual tuve que superar. También tenía el otro temor y decía, una campaña política, ¿cómo voy a conseguir recursos para una campaña política? Voy a tener que pactar con los narcotraficantes, con la oligarquía. Sí. Y ustedes saben cómo lo hice. Lo hice de la siguiente manera. Lo primero es que le perdí el temor. O sea, dije, bueno, ya. Y a la gente yo iba y le decía, a veces la gente me decía, pero es que tú vas a hacer lo mismo que los demás. Y le decía, mira, hermano, yo ahora mismo no tengo ninguna manera de garantizarte lo contrario. La única opción es que tú me des tu voto de confianza y yo demostrarte lo contrario. Le decía, mira, yo estoy aquí precisamente porque no confiaba en los políticos. Le digo, incluso la gente le decía, mira, si tú no confías en mí, métete tú a político. Tú te metes a político que yo voy a votar por ti. Porque yo le explicaba a la gente, le decía, mira, yo sé que mucha gente está engañado. Pero le voy a decir una cosa, cuando uno va por las comunidades, otro de los temores que yo tenía, yo decía, yo voy a andar en la calle, y uno metido a político, y sobre todo uno que vive en comunidades con muchas necesidades, y la gente generalmente como que aborda a los políticos buscando que les resuelvan problemas. Imagínate, la gente con problemas y los políticos que han acostumbrado a la gente a las dádivas. Y decía, yo ni tengo para dar, ni estoy de acuerdo con esas prácticas populistas. Así es. Pero es una cosa, la gente reconoce las diferencias. Duré muchos meses andando y traté de hacer una campaña directa. Y puede usted que haya entrado en contacto con de 3 a 5 mil personas. O sea, en contacto directo con personas. Y yo puedo contar con los dedos de las manos y me sobrarían dedos la gente que a mí me pidieron algún tipo de dádiva. Y cuando me venían con eso, yo le decía, mira, yo no vengo aquí, si yo te doy es porque te voy a quitar, y yo no quiero quitarte. Yo lo que quiero es que se te respete tus derechos, que tú no tengas que pedirle a nadie, que se te respete tu dignidad. Entonces, si yo te doy es porque te van a quitar. Y a veces, pues, no, bueno, el que a mí no me da, no voto por él. Entonces yo le decía, no te preocupes, hermano, le decía, mira, yo no ando buscando todos los votos. Al final le decía, bueno, pues tu voto no va a ser mío. O sea, dan algo un día para, después se pasan 4 años protestando y quejándose por ese que le dio un día algo. Y el financiamiento, que otro temor. Yo lo que hice fue lo siguiente, yo hice un listado de todas las personas, familiares, amigos, conocidos, que en algún momento
yo recordaba que me habían hecho cualquier tipo de insinuación de apoyarme en algo. Hice un listado. Y le voy a decir una cosa. Llamé a mucho más de 100 personas y ni una sola de esas personas me dijo no. Alguna me decía, mira, ahora mismo, pero olvídate que yo en 3 meses, antes de las elecciones yo te ayudo con algo. Habían personas que asumían una cuota mensual, otras pero fue algo de verdad muy, muy bonito. Nosotros, yo siento que tuve un respaldo incluso tanto social como económico. Lo pude haber tenido mejor, tanto el respaldo social como el respaldo económico, si hubiese hecho las cosas también con más tiempo. Y es por eso también que fue una gran experiencia. Si yo supiera, si yo en el 2015 hubiese tenido la mitad de los conocimientos en términos políticos que ahora tengo, sin duda, sin la menor duda, yo hubiese obtenido esa diputación. Pero también fue bueno que yo no la haya obtenido por algo muy sencillo. Porque el no obtenerla, también, bueno, claro, mi esfuerzo era obtenerla. Pero también uno tiene que ver el lado positivo de las cosas. Eso me ha permitido también seguir creciendo. Seguir creciendo, porque hay cosas que ahora mismo yo puedo saber quién me da un respaldo sincero y quién no. Porque si yo hubiera sido diputado, todo el mundo quiere, o sea, uno no sabe, se acerca una persona, tú no sabes si quiere o respaldarte o lo que anda buscando algún tipo de ventaja. Pero ahora mismo todo el que se me acerca a ofrecerme algún tipo de respaldo es porque un respaldo sincero, porque lo único que tengo para dar son los buenos días y una sonrisa y tal vez un abrazo, pero no tengo mucho más de ahí. Entonces cuando alguien se me acerca, realmente en el 99.9 de los casos es porque hay un respaldo sincero. Entonces, y eso pues sin duda me han permitido crecer, me han permitido también adquirir una serie de experiencias que tal vez desde ese espacio, y también si hubiese sido difícil poder responder a las expectativas que tal vez la gente tenía de mí en ese momento. Así es, Claudio. Bueno, y deseamos que para el 2020 pues ya ese trabajo y esa experiencia que adquiriste en este proceso pasado pues pueda tener un triunfo, ¿verdad? En el 2020. Pero a propósito de aspiraciones, Claudio, no puedo dejar irte sin preguntarte, ¿qué opinas tú acerca de estas aspiraciones con la cual se ha destapado el nieto de Trujillo, Ramfis? Cuéntame. Fíjense, yo no sé, pero eso es un chiste. No. Lo que pasa es que últimamente es un tema casi obligado en todos los espacios que yo Claro, e inclusive antes de que me contestes, quiero decirte que estuvo por aquí Manuel Jiménez, estuvimos conversando con él y le preguntamos si inclusive él dice que cuidados, inclusive es hasta una estrategia de parte del gobierno para distraer la atención de tan absurdo que esas pretensiones. Mire, yo le voy a plantear algo. Mire, lo primero es que en una democracia se debe respetar el legítimo derecho que tienen las personas a introducirse en la vida política, a plantear propuestas hacia su país. Y en ese sentido, entendemos que él está en su legítimo derecho de opinar sobre la política dominicana, de elaborar propuestas. Entendemos que él está en su legítimo derecho. De hecho, yo tengo que reconocer que varias de sus propuestas me parecen muy interesantes. Sobre todo él plantea el tema de la descentralización, de la descentralización del Estado, de que las provincias, por ejemplo, tengan gobernadores electos por las provincias y no designados por el presidente, y que los gobernadores provinciales sean los que manejen el presupuesto de educación, de salud, de obras públicas, y de esa manera que el presidente no maneje ese presupuesto fastuoso que ahora maneja y que le permite esa gran capacidad de clientelismo, y que haya una mayor descentralización, y también eso ayudaría a lo que es la fiscalización del dinero, o sea, porque ya cada provincia velaría y supervisaría por fiscalizar sus gastos. O sea, realmente me parece interesante, pero lo que más me llama preocupación no es que un nieto de Trujillo esté aspirando, eso no es lo que más preocupación me llama. Lo que me llama más a preocupación es que un nieto de Trujillo se haya puesto por encima de los dirigentes políticos tradicionales, porque ha sido capaz de tener un discurso que se conecte más con las bases de la población,
que nuestros dirigentes tradicionales. ¿Y tú crees que ha conectado realmente? Bueno, sí ha conectado, sin duda a nivel comunicativo. Digo, hay gente que dice a nivel comunicativo y mediático. No podemos ser mezquinos y tenemos que reconocer que ha tenido mucho éxito, de verdad. Bueno, y el hecho de que en cada programa que yo voy me preguntan por él, quiere decir que ha tenido un exitazo. Porque cuando voy no me preguntan qué está hablando Luis Abinader, o Hipólito, Lionel. Me preguntan qué está hablando Ramfis Domínguez Trujillo. Entonces, ha tenido un gran éxito mediático. Y eso debe llamar a la preocupación a la oposición dominicana, que se están dejando comer los caramelos. Ah, no, eso sí. Él ha tenido, me imagino que ha tenido cabida realmente por el desastre que ahora mismo tenemos en nuestro país. Exactamente. O sea, usted sabe lo que es, por ejemplo, Rafael Domínguez Trujillo. Es una persona que no ha hecho vida básicamente en nuestro país, no tiene una base social en nuestro país. Pero déjame decirte, Claudio, el referente que tenemos anda por ahí una serie de cuestionamientos acerca de una empresa y dinero. Bueno, esa habría, yo como no manejo no tengo esa documentación, ni lo señalo ni lo defiendo. Sí, no, exacto. Ni lo señalo ni lo defiendo en ese sentido, pero hay una cosa cierta. Él no tiene una base social ni política en el país. Así es. Sin duda, él, aunque él no es su abuelo y no es culpable de lo que su abuelo haya hecho o dejado de hacer, pero sin duda, él rememora a su abuelo. Así es. Aunque él, por ejemplo, cuando una gente, yo tengo que estar consciente de que yo tengo el ejemplo de Francisco Alberto Camaño detrás de mí, el ejemplo de mi padre, y que las acciones que yo hago tienen que dar buen testimonio de lo que fueron ellos. Así es. Entonces, y para mí, de hecho, es una inmensa responsabilidad. Y claro, yo no soy responsable de lo que haya hecho Camaño o haya dejado de hacer. Pero sin embargo, eso recae también sobre mis hombros. Así es. Y por lo tanto, sobre los hombros de él también recae, y sobre todo que él se ha parado sobre los hombros de su abuelo. No porque tal vez no porque él haya querido o haya dejado de querer, sino porque la gente, al no tener una base social ni política aquí, el éxito que ha tenido se debe precisamente al recuerdo, a la memoria de su abuelo. Entonces, oiga, que el nieto de un dictador sanguinario como Rafael Leónidas Trujillo esté teniendo un éxito comunicacional y mediático en la República Dominicana, dice mucho. Debe llamar a una profunda preocupación de los sectores sociales y políticos de nuestro país. Pero yo digo muchas veces que realmente no le interesa en sentido general al sistema de partidos, los líderes, a los que encabezan esas organizaciones políticas, realmente no le interesa cambiar como la percepción que tiene la gente, porque de interesarle ya otra sería la historia. Bueno, ¿qué tú crees? Bueno, fíjese, lo que pasa es que los líderes, el sistema, mire, hay que entender una cosa, el PLD es ahora mismo básicamente la máxima expresión de los males del sistema político, del sistema de partidos de la República Dominicana. Pero el PLD no es el mal, es la máxima representación de ese mal. Pero esa falta de democracia, esa corrupción, ese uso del poder para robar y lucrarse, no es propio y exclusivo del PLD. ¿O qué han hecho los demás gobiernos? O sea, ¿han perseguido realmente la corrupción? ¿O han buscado los espacios de poder para proveerse de impunidad? Entonces, nosotros aquí tenemos que avanzar no hacia el cambio del color de la bandera del que está, sino al sistema, sino es a un cambio exactamente de práctica, de métodos, de objetivos. Hacia allá es que tenemos que avanzar. Entonces, ¿qué pasa? La partidocracia dominicana se resiste. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha de esa gente que está en esas cúpulas partidarias, que lo que quieren es llegar al poder para hacer lo mismo. Entonces, por eso es que realmente la oposición dominicana tiene que hacer un compromiso sincero y dar muestras de que están realmente comprometidos con un cambio de sistema político. Por ejemplo, los partidos políticos tienen que revisar sus filas y sus militancias. No es posible que se sigan dando casos como el que se dio con ese regidor del PRM que estaba bregando con marihuana aquí en Santo Domingo Este, un regidor de Elías Piña, un individuo que ni vive en Elías Piña, y lo que estaba era bregando con droga aquí. Tienen que revisar su militancia para que sean ustedes. Entonces, nosotros lo ponemos a la disposición de la justicia. Investiguen. Y si fue así, a ese individuo le va una baja deshonrosa, y no solamente a él,
sino preventivamente a todo el... Mire, lo primero que los partidos tienen que asumir un compromiso, todos los partidos de oposición, de que nadie, de que una persona que no pueda justificar sus bienes, muchos o pocos, pueda ser candidato, así sea suplente de vocal de distrito municipal. Tienen también, tienen que asumir un compromiso con que ninguna persona que tenga algún tipo de señalamiento en su ética, en su moral, pueda ser candidato a ningún puesto electivo. Y sin duda eso ya será un paso importante, porque tenemos que cerrar esa era en que los narcotraficantes, en que los lavadores de dinero eran los candidatos ideales de los partidos. Tenemos ya que cerrar esa página y abrir la página a, sobre todo, darle preferencia al compromiso social, darle preferencia a los valores morales a la hora de poner a disposición una candidatura. Bueno, Claudio, yo creo que ha sido más que edificante esta entrevista. Ha quedado clarito, ¿verdad? Más que claro, realmente hacia dónde se deben de rumbar, sobre todo de manera especial, las agrupaciones políticas, el sistema partidario de nuestro país, para que así, sobre esa base, podamos seguir avanzando. Muchas gracias. Las gracias por haber estado aquí en este espacio. Está de más decirte que estamos a la orden para cualquier información o cada vez que quieras, dejar ver tus ideas, estamos a la orden. Muchas gracias, de verdad. Señores, a ustedes las gracias también por haber estado con nosotros. La invitación para que la próxima semana nueva vez estén aquí en Marco de Referencia.